Pero sí, el día de hoy voy a hablar acerca de los magos de Oriente. Y si tienes una Biblia, ábrela por favor en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 11. San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 11. No sé que las versiones son diferentes, entonces no vamos a verlo todos juntos. Pero los pasajes están en la pantalla enfrente. Si quieres seguirle la lectura con ellos, o si no con tu Biblia, también lo puedes hacer. Te vas a dar cuenta que dicen lo mismo, con algunas otras palabras quizá, pero dicen básicamente lo mismo. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de nacer Jesús en Belén, que significa casa de pan, de Judea, en tiempos del rey Herodes el Grande, para diferenciar de otros Herodes, unos sabios, la palabra que se utiliza en el original es magos, magoi, los magos del Oriente, llegaron a Jerusalén, ciudad de paz. Jerusalén es llamada también la ciudad de paz, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes el Grande, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. El Cristo significa Mesías. El Mesías, lo que también lo tenemos en español, que sería ungido. ¿Dónde nacería el ungido? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta: tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes el Grande llamó a los sabios, los magos, en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. O sea, no ese mismo día, unos semanas o meses antes, es la idea, o hasta años quizá. Y enviándolos a Belén, casa de pan, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios, los magos, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente, o sea, primero la vieron, estaba parada encima de ese rumbo, iba adelante de ellos. O sea, hasta ese momento dice la palabra que la estrella se movió, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, exactamente donde estaba el niño, no en el pesebre, ahorita lo vamos a ver, sino donde estaba el niño. Y la palabra niño lo vamos a analizar un poco más también. No dice el bebé, no dice el recién nacido, ya dice el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño, otra vez niño, con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volviesen a Herodes el Grande, se fueron por su tierra por otro camino. Es la palabra de Dios, y que Dios nos ayude a entender su palabra. Vamos a hablar acerca de esos famosos magos. Vamos a hablar un poquito también acerca de la Navidad. La Navidad es un tiempo donde nos acordamos de la historia que pasó hace más de 2000 años. Y dentro de esa historia hay unas personas hasta cierto punto misteriosas, porque aparecen de la nada, como si dijeran, de repente unos magos aparecieron. ¿Y dónde vinieron esos magos? ¿De dónde son esos magos? ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? La tradición le ha puesto nombre. Han dicho también cuántos podrían ser, pero no necesariamente es real esa tradición. Puede ser que sí sea cierta, puede ser que no sea cierta. Es una aproximación. Una de las cosas interesantes de esos magos es que regularmente en ese tiempo los magos viajaban, la gente viajaba largas distancias en camellos o caballos. Lo más probable es que hayan sido camellos, para aguantar las dificultades de los desiertos que tenían que cruzar. ¿De dónde eran esos magos? Bueno, hay algunas ideas de que surgen de algunas figuras que tienen mucho tiempo, muchos años, muchos siglos. Esta es una figura del siglo XII después de Cristo. Es la más antigua figura, que está bien diseñada, que está bien clara, y que está en un muro de una iglesia, me parece, y que presenta a tres varones
trayendo presentes y con la idea de que estos hombres eran los famosos magos que vinieron a traer sus regalos al niño. Fíjense la figura de esa. ¿Le ven alguna corona a esa figura? Entonces, de eso de que fueran reyes es una cosa moderna. No tenían coronas. Otra cosa interesante de esos famosos magos, ven que no tienen vestidos, tienen pantalones, y son pantalones ajustados, por cierto, ¿sí? No eran modernos, ¿ok? No eran de nuestros días. El único lugar en el mundo que la gente utilizaba pantalones y no vestidos era Persia. Los persas, Aladino, ¿se acuerdan de Aladino con pantalones bombachos? Esa gente, lo más probable, la imaginación de esa persona que escribió eso, que dibujó eso, es que estas personas venían de ese lugar llamado Persia. No eran reyes, magos, no sacaban sombrero, ¿cómo se llama? Conejos del sombrero. Eso surgió, me parece que hace 2 siglos, un inglés, me parece que fue el primero, que se le ocurrió hacerle una parte extra al sombrero que usaba, y ahí metió un conejo y de repente lo sacó, ¿sí? Pero estaba oculto, nada más les parecía a la gente que lo había sacado el aparecido de la nada, pero en realidad tenía un hueco ahí dentro donde lo había apachurrado al conejo y lo tenía, ¿sí? Y ya después ya se hizo más famoso, ¿sí? No eran magos que hacían magia. Eran lo más probable, seguramente eran un poco de conocimiento de astrología. Astrología es que veían las estrellas y podían predecir, algunos piensan que podían predecir acontecimientos importantes. Eran astrólogos, eran personas que medían las estrellas, eran científicos de aquel tiempo. A las personas que hacían cosas en aquel tiempo y que no se entendían, ahora les llamamos doctores. Por ejemplo, te enfermas, qué sé yo, te duele la cabeza, te dan una pastillita así de chiquita, aspirina o ibuprofeno, creo que se llaman, ¿sí? Te la tomas y no sabes cómo, pero se te quita el dolor de cabeza. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién sabe cómo funciona? Pero te quita el dolor de cabeza. Entonces, eso parece magia. Entonces, para la gente de aquel tiempo, cuando un doctor le prescribía una pócima para sanar cierta cosa, decían, son magos. Entonces, esa palabra de magos tiene un sentido muy amplio. No nada más podemos decir que eran astrólogos, de que medían las estrellas, se la pasaban viendo las estrellas, y que tampoco podemos decir que eran médicos, aunque funcionaban como médicos. Funcionaban también como sacerdotes de la religión del Zoroastro, Persia, ¿sí? Y esa religión pensaba en que nada más había un solo Dios. Tenían cierta similaridad con los judíos, que piensan que solamente hay un Dios, y nosotros cristianos, que pensemos que nada más hay un Dios. Pero no eran judíos, no eran cristianos, no eran religiosos de la religión de Israel. Eran personas completamente extrañas. Si alguien se fuera a salvar, diríamos, tienen que ser cristianos. Pero por causa de que a estos personajes de repente aparecen de la nada, no siendo religiosos, pues increíble de que unas personas extrañas a la religión judía tuvieran la invitación para venir a adorar al Rey de Reyes, a Jesucristo, sin que le conocieran, ¿sí? Algunos le han puesto nombres, dicen que Melchor, Gaspar y Baltasar, y uno lo pone negrito porque representa África, otro lo ponen un poquito más oscuro que representa Asia, y otro lo pone más blanco que representa Europa, pero no es así. No dice nada de colores. Es más, África no está al oriente, o sea, al east de Israel. Entonces no podía haber sido africano. No podía haber sido europeo, porque europeo está también al east y está al norte. No podía haber sido europeo. Son personajes que venían del oriente, del east, de allá por Persia o Irak o India o China o hasta Japón quizá. Pero tenían que venir de aquel lado, no tenían que venir de este lado. Es lo que dice la Biblia, del oriente vinieron. En esas figuras, por ejemplo, a uno lo ponen un poco más viejo, no se alcanza a ver muy bien esa figura, pero lo ponen más viejo, el primero, el del medio lo ponen más joven y el del tercero lo ponen más maduro. O sea que no es ni viejo ni joven. De alguna manera trataban de representar que todo hombre de todo tipo de edad, ¿sí?, pudiera venir a Cristo. Si eres joven, bienvenido a Cristo. Si eres maduro, bienvenido a Cristo. Si eres viejo y tienes el pelo blanco como yo, bienvenido a Cristo, ¿sí? Creo que soy el único que tiene pelo blanco aquí, ¿verdad? Sí, se me hace que sí. Okay. Bienvenido a Cristo. A cualquier edad
que vengas, eres bienvenido a Cristo. ¿Cuántos eran? Bueno, por causa de que hay 3 regalos, incienso, oro y mirra, dicen que son 3. Pero la iglesia ortodoxa, que es antigua a la iglesia católica, yo sé que vivimos en un mundo occidental en donde la iglesia católica es la única que esparció el evangelio. Y la única historia que conocemos como cristianos, aún hispanos, es por parte de la iglesia católica. Pero les voy a decir que la iglesia ortodoxa es más antigua que la iglesia católica. La iglesia ortodoxa es una iglesia que el nombre de ortodoxo significa los correctos. Entonces, ¿quiénes están correctos? Pues ellos, porque son ortodoxos, es un nombre que tienen, ¿sí? Es una iglesia que tiene más historia que la iglesia católica, por unos 100 años, 200 años más. Y es una iglesia que pensaba que las personas que vinieron eran 12 y no nada más eran 3. Y es más, algunas otras iglesias dicen que no, que eran 7. Entonces hay un debate en cuántos eran. No sabemos cuántos. Una de las más antiguas figuras en una catacumba por ahí caramba, no quiere cambiar. ¿Alguien puede dar? Cambia la siguiente, por favor. Le cambié aquí, pero ahí no cambia. Ok, ya cambió. Ya, gracias. Ok, vean esa figura. Sí. Esa figura está en una tumba de una mujer cristiana en las catacumbas de Roma. Es posiblemente del siglo II después de Cristo. Y parece ahí que se presentan 3 hombres de regalo que regalan algo a alguien que se ha sentado. No es tan claro, entonces no pueden decir que seguramente los Reyes Magos. Pero lo toman algunos como que estos son los Reyes Magos. Pero no es tan claro para decir si es cierto, son los Reyes Magos. Es nada más una de las catacumbas cristianas, encontraron esa figura y nada más se los presento para pensar que podían haber sido 3, quizá. Pero nadie puede decir con seguridad de que estos eran los reyes que vinieron del oriente, ¿sí? ¿Qué sabemos entonces? Los magos representan a los hombres y las mujeres en busca de Dios de todas las religiones, filosofías del mundo entero. Una búsqueda que no acaba nunca. Los hombres buscan de Dios. Los hombres tratan de encontrar respuesta a algo que está un vacío en su interior. Algunos hacen una piedra y a esa piedra la pintan muy bonita y dicen, tú eres mi Dios. El libro de Jeremías y Isaías dice que un campesino va al bosque, corta un árbol, lo trae a su casa, lo corta la mitad lo usa para hacer leña y cocer su propia comida, la otra mitad la talla y le hace una figura, lo pone encima de un altar y le dice, tú eres mi Dios, tú me hiciste a mí. Siendo que el hombre mismo hizo a la figura esa que está enfrente de él. ¿Sí? Eso es la necesidad del hombre de tener a Dios, de encontrar a Dios, de saber que hay algo más grande que él mismo que controla todas las cosas. Algunas otras personas buscan la guianza de un gurú, viejos o nuevos. Digo nuevos porque hace poco también metieron a la cárcel a un hombre que creó una secta que tenía solamente personas de mucha importancia en Estados Unidos y en México. Los hijos de varios expresidentes estaban ahí en esa secta. Era una secta que se llamaba, no recuerdo el nombre, quién sabe qué. Este hombre de Nueva York decía que tenían que ir subiendo niveles y que para ir subiendo niveles tenías que someterte a la autoridad de él y que ponía otros y encima de otros y para poder entrar a esa secta tenías que hablar acerca de tus propias intimidades. Por si querías salirte te decían, mira, yo te sé eso, tú no te puedes salir ahora. Y los tenían bien amarrados. Realmente hijos de expresidentes de México, ¿sí? Personas importantes. Pero finalmente algunas mexicanas y algunos americanos se quejaron de que las marcaban a estas mujeres y a hombres también, los marcaban como si fueran vacas para decir tú eres parte de esto, ¿sí? Y aparte las abusaban sexualmente. O sea, al final de cuentas se dio claro la intención de esta perversidad de los hombres. Cuando intentan ser Dios, hay una búsqueda de Dios. Quieras o no, tienes necesidad de encontrar a Dios. San Agustín decía que todo hombre nace con un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios y no puede ser llenado ese vacío si no es por Dios. Le puedes meter ahí un carro y no se llena el vacío.
¿Le puedes meter una casa? No, se llena el vacío. ¿Le puedes poner la mujer que más te gusta? No, se llena el vacío. ¿O los hijos que más quieres? No, se llena el vacío. La única forma de llenar ese vacío que tiene la forma de Dios es por Dios. Un poeta, un poquito más del siglo atrás, decía también lo mismo. Decía, y todo hombre, y Dios tiene un vacío también. Y ese vacío, decía, tiene la forma de cada hombre, cada uno de nosotros. Porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios quiere acercarse a nosotros. Y precisamente por eso es que es la Navidad. Dios se acerca a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Él mismo se hace hombre, deja su humanidad entera, deja de su figura de Dios eterno, de controlador de todas las cosas, y se humilla a sí mismo haciéndose solamente un bebé. ¿Hay algo más inofensivo que un bebé? Excepto que sea Chucky, ¿no? Quién sabe, dicen que alguno que sale por ahí, pero es Chucky real, para nada, ¿sí? Pero un bebé, ¿a quién le tiene miedo un bebé? ¿Qué hace un bebé? Un bebé necesita que su mamá lo cuide, que su mamá le acomode las cosas y que lo trate de orientar, porque un bebé no tiene oportunidad de hacer nada. Dios se humilló a tal grado de no nada más hacerse pobre hijo de un pobre, sino se humilló a hacerse hombre como nosotros y depender de alguien más para que le diera de comer. Era como cualquiera de nosotros. Tenía que alimentarse para poder crecer. Tenía que necesidad de alguien lo protegiera. Y vamos a ver después dentro de la historia que tuvieron que protegerle. La estrella entonces no necesariamente caminaba enfrente de los magos. Les digo que acabamos de leerlo. Hasta después de que llegaron a Jerusalén, la estrella empieza a moverse. Lo único que pasó, según lo que entiendo que cuenta la historia, es que vieron la estrella en el oriente, en el poniente ahora, vieron la estrella hacia aquel rumbo, vieron que estaba sobre Judá y dijeron, vamos para allá porque van a ser un rey importantísimo. Y empezaron a caminar. ¿Cómo se pusieron en contacto con unos con otros? Posiblemente se pusieron de acuerdo, oye, vamos, mira, acabamos de ver una estrella. Como les digo, no llegaron el mismo día que nació Jesús. No llegaron el mismo día. Por favor, quiten eso de su mente, que cómo fue la Navidad. Sí estaban los pastores. Eso a lo mejor vamos a predicar después. ¿Sí? Los pastores recibieron el anuncio de que por medio de ángeles acaba de nacer en Belén de Judea un Salvador que es Cristo el Señor. Y esa señal pues será a ustedes por señal. Hallarán al niño envuelto en pañales en un pesebre. Pesebre es una caja donde ponen el heno para que los animales coman su comida. Ahí lo encontrarán, ¿sí? Y empiezan a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, y gloria a Dios, y suben y bajan y ángeles y todos impresionados. Vamos a ver si es cierto. Salen corriendo a Belén y encuentran al niño envuelto en pañales en un pesebre con una mujer y un hombre al lado, María y José. Y ahí ellos empiezan, no traen regalos, no está el niño del tambor tampoco, llegan y dan todo lo que ellos pueden decir, gloria a Dios, hemos visto que Dios ha cumplido su promesa, este niño va a hacer algo importante, va a salvar al mundo, va a ser el rey. Los pastores, la razón por la que no puede haber sido el 25 de diciembre de Navidad, es que los pastores, ningún pastor en Israel, tú puedes preguntar, haz el Google si quieres, ¿sí? Pregunta y vas a darte cuenta que en el invierno ningún pastor saca sus ovejas fuera de su establo, porque hace mucho frío, se les mueren, ¿sí? Entonces en el invierno los pastores guardan sus ovejas y las tienen ahí resguardadas, alimentándolas. En el verano es cuando salen, y para no andar yendo y viniendo se quedan en el campo, y por eso estaban en la noche. Se juntan con otros pastores que vienen de otro pueblo y se encuentran ahí y se juntan sus manadas sin revolverlas, y cada uno tiene su propia manada, y ellos mismos, los pastores, comen juntos, cantan juntos, duermen juntos y hacen todo juntos. Eso hasta la fecha todavía. Fui a Israel, encontré un pastor por ahí con sus ovejas en medio del campo. Saqué varias fotos, no las tengo aquí, pero un día se las presento si alguien quiere verlas. Hacen lo mismo todavía, siguen caminando. No creas que los árboles los campos son verdes y hermosos, ahí llenos de pasto por todos lados. Casi puras piedras. Sí, una hermana que está aquí, creo, no digo así, quien me preguntó, oiga pastor, y trayendo cada uno una piedra de Israel, ¿no se quedarán sin piedras allá? Y digo, pues no, es puro cerro, todos son piedras. Ahí,
Es como decir, si vas al mar y te traes una cubeta de agua, ¿no se vaciará el mar? ¿Sí? No se vacía, ¿sí? Un montón de agua y un montón de piedras, ¿sí? Pero hay poco pasto. Todos los pastores tienen que caminar todo el tiempo y caminar otro rato para encontrar un poco más y caminar otro poco más. Y es la vida del cristiano. El Señor no te pone en un lugar para que engordes y ahí te quedes ahí alimentando. Te pone a caminar y vas buscando la alimentación del espiritual diaria que vas necesitando. Ellos caminaron. Posiblemente la estrella no caminó con ellos, sino hasta llegar a Jerusalén. Ahí la vieron. Y obviamente por estar en Jerusalén, fueron directamente al lugar donde en su mente pensaban que iban a ser el rey de los judíos. El lugar más obvio era la casa de Herodes. Herodes el Grande, había varios Herodes. Herodes fue como un título después de eso, había después otros más Herodes. Este era el Herodes el Grande. Ese Herodes era un rey malo como la carne de puerco, ¿sí? Bien malo, ¿sí? Con M de mula, como dicen otros, ¿sí? Era tan malo que cuando tenía varios hijos, tuvo varias esposas. Cuando un hijo iba creciendo y empezaba a hacerle un poco de sombra, lo mandaba a matar. A las esposas que le hacían política, porque a veces responden un poco las mujeres, no nos critica, pero pues así pasa, también los hombres, ¿sí? Entonces la mandaba a matar, ¿sí? Entonces era un hombre malo, era malísimo el hombre, era increíble genio estratégico en economía. Este hombre les ayudó a los judíos, no era judío, era edomita, era de los vecinos. El poder romano lo puso a él como rey, le dijo, tú eres ahora, ayúdame a gobernar a Israel, sin ser judío. Entonces, para ganarse a los judíos, les construyó carreteras, caminos, palacios, y el templo de Israel específicamente lo embelleció tanto que era una de las maravillas del mundo de aquel tiempo. Tan increíble su poder económico y estratégico que hizo que todos los muros, los pilares del templo, los de enfrente principalmente, los barnizó a todo alrededor con oro. Entonces, desde lejos veías, ibas aproximándote a Jerusalén, subiendo cerros y bajando cerros, empezabas a ver algo que brillaba allá y decías, ahí está Jerusalén, por el brillo del oro que tenían esos pilares. En la actualidad, como digo, estuve en Israel, en Jerusalén, lo que ves desde la montaña, te alejas de las montañas y ves la cúpula de la mezquita de Omán, está dorada y brilla con el sol, brilla así como que, ay caramba, resplandece. Es bronce, no es oro, pero está increíblemente que brilla. Pero en aquel tiempo era oro lo que tenían ahí. Había Herodes cubierto las pilares de oro. Y cuando los romanos llegaron a conquistar en el 70 después de Cristo, llegaron a conquistar Jerusalén, sitiaron la ciudad. Después, cuando pudieron entrar, quisieron arrancar el oro de esos muros. Entonces lo que hicieron fue prenderle fuego para que el líquido del oro se cayera. Pasaron dos cosas. La primera fue que con el calor que pusieron en los muros empezó a derretirse el oro, pero empezaron también a reventar. ¡Pram, pram, pram, pram! Y se cayó la instalación entera. Después los romanos, como que no querían quedarse sin el oro que se había intentado quitaron las piedras y se dieron cuenta que el oro se había metido dentro de los canalitos esos que se levantan en los muros o en las piedras cuando se juntan. Y quitaron esas piedras también, y literalmente se cumplió la profecía de Jesucristo que dice, no quedará piedra sobre piedra en este lugar antes de que pase una generación, algo así dijo. ¿Sí? No quedó piedra sobre el templo de Jerusalén. Que se cumplió la profecía y los romanos se llevaron su oro, no quedó piedra sobre piedra. Pero este es el famoso Herodes. Hay unas palabras en inglés, me parece que es son y so, que significa hijos y puercos, y un hombre decía, es mejor ser un puerco en la casa de Herodes que un hijo. Entonces era hijo y puerco, significaba lo mismo. En arameo tiene un significado, una palabra similar, entonces estaba haciendo como una crítica y un poema. A este hombre llegaron a decirle, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Hombres extranjeros, se veían importantes, traían camellos, traían siervos a lo mejor, traían otras personas, todos ellos, ¿dónde está el rey? Díganos dónde está. Entonces Herodes se pone a pensar y dice, me quieren quitar la chamba. ¿Sí? Y yo maté a mis hijos y pues voy a matarse también. ¿Sí?
pero no sabe dónde va a nacer el niño que acaba de nacer. Entonces llama a sus hombres más sabios y les pregunta a ellos, díganme, ¿dónde va a nacer el rey que esperamos, el rey grande que espera Israel? Los judíos famosos escribas se ponen a leer las escrituras y dice uno, aquí en Miqueas, en el profeta Miqueas dice, y tú, Belén pequeña, de ti va a salir el Salvador. Es en Belén, Señor, Belén de Efrata, que está como a 10 kilómetros de aquí. Y Herodes hace un plan en su mente y le dice a los magos que están enfrente de él, dice, vayan, cuando lo encuentren, regresen conmigo y díganme, porque yo también quiero ir a adorarle, quiero ir a regalarle cosas también. Sí. Los magos empiezan a caminar, salen de ahí y ven que la estrella se empieza a mover. Si hubiera sido un cometa, el cometa hubiera pasado. ¿Sí? No sé cuánto tiempo dura, puede ser hasta un año quizá que dure un cometa de pasar de un lado a otro, pero este no se movía, estaba ahí. Y cuando llegan ellos a Jerusalén es cuando empieza a moverse y empieza a caminar y van siguiendo esa estrella. Y llegan, como les dijo él, a Belén. Otra vez, pongan en su mente que Jerusalén a Belén, 10 kilómetros, suena poquito, 8 algunos dicen, pero subir y bajar y dar vuelta y no es que vas correcto, sino que vas caminando por el camino y vas dando muchas vueltas. De repente llegas a una montaña y encima ya se empieza a ver el pueblecito. Y vieron que la estrella de repente se para, se emocionan, siguen caminando, llegan a una casa, no llegan al establo, no encuentran a un niño en pañales. Aquí ya es un niño, como te digo, la palabra que utiliza el griego no es para decir un recién nacido, sino un niño. Ya tenía unos meses, 8 meses, 10 meses, un año, poco más de un año. Ya tenía un poco de tiempo ese bebé. Llegan y lo que hacen es que inmediatamente se tiran al suelo cuando ven al niño y ahí empiezan a hablar bendición para él. Digo, se tiran al suelo porque la palabra adorar es literalmente tirarse al suelo en señal de rendimiento delante de otra persona. O si no se tiraron al suelo, por lo menos se hincaron. Yo sé que nosotros decimos, yo no me hinco ante nadie, ¿sí? Nada más ante Dios. Y a lo mejor venimos aquí y nos hincamos. Reconocemos que Él es el que es dueño de nosotros. Nos rendimos y decimos, yo ya no puedo más, aquí hazlo conmigo lo que quieras. Ellos también llegaron y se arrodillaron o se tiraron al suelo cuando vieron al niño. ¿Sí? No pierdas de vista la estrella. La estrella te lleva a Jesucristo. Para algunos a lo mejor es un arbolito de Navidad que les recuerda, hay algo que quiere decirme, bueno, pues ¿qué será? ¿Sí? Para otros, las plantas esta Nochebuena, que los mexicanos ya la tomamos como la flor de la Navidad. No sabemos cuál es la razón por la que algo nos trae a Jesucristo, pero es como una estrella para nosotros que nos lleva a Jesucristo. Para unos cuantos más puede ser una enfermedad. Te enfermas y dices, pues ¿a dónde voy? El doctor no sabe ni qué tengo. Sí. Voy a la casa de Dios. Y es como una estrella que te lleva a Jesucristo. Cuando lo ves, cambia tu vida. Es diferente. Para otros son un problema, tienes un problema, no sabes qué hacer, tus hijos, a tu esposo, tu esposa, a tu situación legal, la carta que recibiste que te dice que tienes que ir a la corte, cualquier cosa, y te hace arrodillarte delante de Dios y decir, Señor, quiero encontrarme contigo. Puede ser cosas hasta ridículas que nos llevan a Dios, pero son válidas porque nos llevan a Dios. Déjame contarte una historia de un tío mío, ¿sí? Cuando en ese tiempo nadie era cristiano, un poquitos nada más. Ese tío ya murió, tenía como 90 años cuando murió, el año pasado, o este año creo, este año murió. Pero me contó él cómo llegó a una iglesia. Me dijo, pues yo tenía como 12 años cuando fui por primera vez a una iglesia cristiana. ¿Sí? Me decían que en las iglesias cristianas adoraban al diablo y a una mujer desnuda. ¿Sí? Y yo como tenía curiosidad de ver cómo era una mujer desnuda, dije, pues voy a ir a ver si no me condeno. Fui a buscar a ver si, y entrando a la iglesia veía una mujer desnuda ahí dentro. No vio a nadie. Pero escuchó cantos, himnos en aquel tiempo, que hablaban de paz, que hablaban de perdón, que hablaban de misericordia. Y empezó a caerle el 20 de que la vida con Cristo es mejor. La razón más equivocada posible, pero
cuando alguien se encuentra con Cristo y ve a Cristo, hay una diferencia. Vieron al niño, lo vieron y esto fue lo que cambió la situación. Cuando alguien viene a la iglesia y ve al pastor, pues no le impresiona mucho. Ese pastor es como cualquier otro, nada más anda tras del dinero, ¿sí? Lo que dicen, ¿sí? Y sí, también aquel, diré, yo lo conozco aquel, y aquel que sienta, yo también la conozco, y yo conozco a todos. Y no ven a Cristo, que está en este lugar, abriendo los brazos, esperando que todos vengan, para poder recibirnos. Ven el heno por allá, la vaca por allá, el burro por allá, pero no ven a Cristo. Ellos dicen que vieron al niño y lo adoraron. Cuando alguien va a encontrarse con Cristo, su vida va a cambiar, va a ser diferente. ¿Sí? Tu fidelidad va a ser recompensada, como la viuda, por ejemplo, o como Pedro, que preguntó, y Señor, y pues yo que voy a dejar mi familia, y voy a dejar mi casa, y voy a dejar a mi esposa, y pues por seguirte, ¿qué me toca a mí? Y Jesucristo le dice, de cierto te digo, Pedro, que el que deja padre o madre o casa o hijos por causa de mi nombre recibirá 100 veces más allá en el cielo y también en la tierra. Cuando alguien deja algo por seguir a Cristo, hay recompensa para él. ¿Sí? Tengo 6 hermanos, 5 hermanos varones, una hermana mujer. Yo soy el 7, bueno, aunque soy el primer hombre, pero mi hermana es mayor. Dejé 6 hermanos, dijéramos. Ahora tengo como 100 hermanos aquí. Entonces, tengo muchos hermanos. Dejé una madre también, y a la edad de 21 años salí de mi casa para ir a prepararme para el ministerio. Y pues no hay nadie que te quiera más que te alimenta, que ¿qué quieres hoy, mijo? Y la mujer se enoja porque yo lo alimento y me lo malcrías ahí, ¿no? Pero donde he ido ha habido mujeres, ya no últimamente, ¿sí? Que me han tratado como su hijo, ¿sí? Llegué a un pueblo llamado Coyotillos, que la hermana iba a visitar a algunos hermanos en la comunidad, regresaba, y cuando escuchaba que regresaba, porque vivía enfrente de un cuartito que me prestaron enfrente de su casa de ella, me iba a tocar, hermano, ¿y ya comió? ¿Sí? Y sus hijas se enojaban, porque ¿por qué lo vas a ver ahí? ¿Por qué nos tratas igual a nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no nos preguntan a nosotros si ya comimos? Y pues así me trataba hasta mejor que a ellas, y se enojaban las muchachas. Cuando alguien decide seguir a Cristo por causa de su nombre, Dios le bendice grandemente. Dios trae bendición para aquellos que deciden encontrar a Jesucristo en el lugar donde sabes que está. Te trajo la estrella, te trajeron a fuerzas, ¿sí? A alguien lo pueden haber traído a fuerzas, pues yo nomás porque me obligaron, si no, no vengo, ¿sí? Pero ve a Jesucristo, Él puede cambiar tu vida, lo puede cambiar para bien, ¿sí? Obviamente estos hombres trajeron también regalos. Esos regalos fueron de alguna manera representando lo que Jesucristo iba a hacer. El oro representa la divinidad, el reconocimiento de que el hijo que estaba naciendo era un rey, ¿sí? Los reyes recibían esos regalos de oro. Y Jesucristo, si lees un capítulo antes hay una genealogía muy grande, pero empieza con esas palabras el Nuevo Testamento. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, y luego hijo de Abraham. Y luego David lo pone después en el centro, y David lo pone al final, y lo llaman hijo de David. Y David había sido un rey de Israel. Y en cierta manera Mateo está diciendo, este bebé que está naciendo, este es un hijo de un rey. Es un rey también por descendencia, ¿sí? Otra cosa que también le trajeron a Jesús es incienso. Ok, la siguiente, no quiere pasarse. Ya está cambiando aquí incienso, gracias. Oh, no, ya te pasaste, bueno, a ese mero. Incienso. Incienso, en el Medio Oriente, el incienso se usa es una idea de las oraciones que suben o para calmar a las personas nostálgicas, que significa deprimidos en nuestro vocabulario moderno. El incienso, a una persona que está deprimida le ayuda a concentrarse, a despejarse y cosas así.
es muy caro, es más caro que el oro mismo en aquel tiempo. Es más, todavía si llegan a ir allá a Israel y tratan de comprar incienso, sale bien caro, ¿sí? Poquito nada más, un frasquito de unas cuantas gotas, $50 más o menos. Y ay, caramba, tan poquito. Y no sé, es lo que te cuesta. Yo sé que también hay inciensos chinos que quién sabe qué le meterán, ¿sí? Pero el real incienso es bien caro, ¿sí? Significa el sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo iba a ser un sacerdote. Y por último, la otra cosa que le regalaron es, ahora sí me ayudas a cambiarle, la mirra, ¿sí? Dos posibles explicaciones de esa mirra. Se utilizaba como analgésico, naturalmente mezclado con vino, y se puede interpretar como que el Señor venía a quitar el dolor del mundo. Pero también se empleaba para embalsamar a los muertos, por lo que podía representar un anuncio de su pasión y una alegoría de que Jesús como hombre está sujeto a la muerte, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué verían en Jesús? Adoramos a Cristo, no a la estrella. Adoramos lo que representa la Navidad, no la Navidad en sí. Si alguien se pone un gorro, no tengo problema. Es más, me preguntaban también hace poco, ¿se pueden colgar calcetas ahí en la chimenea? No es pecado eso. Es más, tenía su tradición es de que un hombre realmente que existió llamado San Nicolás, parece ser que la gente de aquel tiempo colgaba sus calcetines en la chimenea porque era la manera de secarlos. En invierno no está frío, entonces no los sacas afuera a secar, los pones ahí en la chimenea y se secan más rápido. Es como meterlos en el micro ahora los calcetines, ¿no? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Que no soy el único? Okay, bueno, es una idea si quieres probar, ¿sí? Se seca más rápido, ¿sí? Pero los ponían en la chimenea y entonces San Nicolás, parece que esas mujeres iban a ser vendidas como esclavas. Él llegó, les puso un poco de dinero en esas calcetas y de ahí sacaron esa idea. No tiene nada de malo. De que Santa Claus existe o no existe, la verdad no existe, obviamente. De que la figura anterior de este hombre exista, sí existe. Es la figura de un hombre que hizo mucho bien a muchas personas, incluyendo regalos a personas con mucha necesidad, no solamente niños. De que en Latinoamérica, yo crecí en México, la Navidad no era para recibir regalos cuando yo crecí en México. El día que recibíamos regalos era el 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Eso sí, ahí nos llenábamos de regalos. Era más importante el 6 de enero que el 25 de diciembre, ¿sí? Ahora ya ha cambiado por causa de la comercialización, que quieren hacer negocio y te venden más de lo que puedes a veces tener, ¿sí? Te venden y te tratan de vender todo lo posible, y por eso más fechas pueden levantarse, ¿sí? Día del Padre, Día del Maestro, de todo tipo de cosas, tratan de venderte cosas, ¿sí? Pero en la Navidad el punto principal es que nació un bebé que es Dios mismo y se hizo hombre para vivir entre nosotros. Si tú ves a muchas hormigas que están metiéndose en el agua y muriéndose, y tú dices, no, hormigas, no se metan en el agua porque se van a morir, y no te entienden porque pues no se entienden, ¿no? La única forma a lo mejor que podrías hacer para que te entiendan esas hormigas es convertirte en hormiga y decirles, oigan, se están matando ustedes mismos, no se maten por ahí, ¿sí? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. No entendíamos. Se hizo hombre para explicarnos cómo sí se puede vivir una vida en paz con Dios. Cómo se puede uno acercar a Dios. Estos hombres entonces siguieron la estrella, ¿sí? La última cosa, bueno, puedo hablar un poco más, pero la última cosa que quiero enfatizar es que después de que estos magos encontraron al bebé, lo vieron, se postraron delante de él, lo adoraron, y después, para regresar a su lugar donde vivían, dice que Dios les habló en un sueño y les dice, no regresen por el mismo lugar, no vayan a ver a Herodes, regresen por otro lugar. Y les cambió su dirección que tenían. Cualquier persona que encuentra a Jesucristo como Señor y Salvador, cambia su vida. No es el mismo otra vez. No hace lo mismo. Deja de hacer el pecado que antes practicaba y empieza una vida diferente. Y tú dices, los amigos, tú dejas los amigos. No, los amigos te dejan porque ya no eres fan para emborracharte con ellos. Ya no andas en la fiesta con ellos, ya andas buscando mujeres con ellos, ya no andas haciendo un pecado con ellos. Eres una persona diferente y ellos te dejan de frecuentar.
La vida de un cristiano cambia cuando una persona encuentra a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ese es el símbolo, esa es la señal, o ese es el mensaje de la estrella. ¿Sí? La estrella nos lleva a Cristo. Y la estrella también, libro de Apocalipsis 1:20. Si alguien quiere leer en su casa de algo, Jesucristo lo pone en medio de las 7 estrellas. Y dice, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los ángeles también es otra palabra para decir mensajeros. Y los mensajeros eran como los pastores de las iglesias. Tú puedes ser una estrella de Dios trayendo a otros a Cristo. Me da gusto que Belén haya dicho hace rato, pues yo quiero orar porque la gente que he invitado venga a la iglesia. Es una estrella de Dios. Y tú también puedes ser una estrella de Dios. Tú no eres el que salva a la gente. Si fuéramos nosotros los que salvamos a la gente, pobre gente, ¿sí? No tendría mucha esperanza. Es Cristo el que salva a la gente. Es el que quiere reunirse con ellos. Si tú lo has traído a alguien a fuerzas aquí, tú eres como una estrella que estás trayendo a una persona para que reciba la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no empobrece, sino que enriquece. Y no tiene problema con ello. Si alguien aquí en ese día, pues escucha este mensaje y dice, pues yo me gustaría conocer a ese Jesús del que están hablando, porque todavía no lo conozco. Me han dicho, pero no sé cómo es. Cuando termine este sermón y un canto más que vamos a entonar, te invito para que nos acompañes, que pases a la frente, te arrodilles delante de Dios, no delante de mí, no delante de un hombre, no delante de una imagen tampoco, delante de Dios, y le digas, Señor, yo quiero conocerte. Si alguien no se ha encontrado con Dios directamente, ese es un buen día para hacerlo. Que la Navidad tenga un sentido para ti, que no nada más sean fiestas y pachangas y más alcohol, sino que tenga un sentido verdadero, ¿sí? Que sea un sentido real que Dios quiere que entendamos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, estamos delante de ti, Señor, pidiendo que tú seas el que traigas una respuesta a este mensaje de parte de aquellos que han escuchado tu palabra. Señor, de nada sirve que tú hayas nacido si no naces en nuestro corazón, y tú quieres nacer en nuestro corazón también. Cuando veamos, Señor, que tú eres el que cambia, cuando veamos que tú nos amas y que viniste a la tierra, Señor, a morir por nuestros pecados, la vida puede cambiar y ser diferente. Pedimos tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Jesús, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer pues el propósito, Señor, de la gente en estos días se concentra más en los regalos y en las fiestas que en Jesucristo mismo. Permítenos, Señor, que si es posible a la gente que conozcamos le digamos lo más importante de la Navidad es que Cristo nació. Esa es la verdadera razón. Esa es la única razón por la que vale la pena tener una Navidad. Te pido que la Navidad tenga sentido para todos nosotros. Y ahora que empezamos estos días recordando que hay una Navidad, un nacimiento de Jesucristo, te pido, Padre, para que tú estés con nosotros y que tu estrella alumbre nuestro corazón, y que a la misma vez cuando nos alumbra podamos nosotros prendernos y alumbrar la vida de otras personas que nos conocen, para que vean que vives tú en nuestras vidas. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.